En ocasiones, uno no busca el mal que lo persigue, simplemente llega. Aparece por un error, por una pequeña equivocación que cometemos sin darnos cuenta. Hay faltas de respeto que uno ni siquiera sabe que está cometiendo, pero que más tarde se pagan con miedo, con noches en vela, con la sensación constante de que algo nos observa. Te escucho desde el estado de Veracruz, pero todo lo que voy a contarte ocurrió en Tlaxcala. No tengo una gran introducción para esto, porque lo que le pasó a mi familia ocurrió tan rápido, tan de golpe, que todavía hoy me cuesta entenderlo. Cuando encontré tu canal, sentí que este era el lugar correcto para contarlo, como si fuera un confesionario paranormal. Hace algunos años, mi familia y yo viajamos a Tlaxcala. Mi hermano vive allá y nos había invitado a la clausura escolar de su hija, mi sobrina. En mi familia somos muy unidos. Cuando hay oportunidad de reunirnos, siempre hacemos el esfuerzo por ir. Mi sobrina, además, tiene una relación muy cercana con mi esposa. Comparten algo que las une mucho: la fotografía. Así que, además de la clausura, ella quería aprovechar para tomar unas fotos para un proyecto escolar. Salimos muy temprano desde Veracruz. En mi camioneta viajamos mi esposa, mis 2 hijos de 7 y 3 años, nuestra pequeña perrita cocker llamada Sota y yo. El viaje fue tranquilo, carretera despejada, buen clima, nada fuera de lo normal. Llegamos a Tlaxcala por la mañana. Nos abrazamos, bajamos maletas, reímos, platicamos. Lo normal cuando la familia vuelve a reunirse. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que vendría después. Ese mismo día planeamos salir a desayunar a un tianguis de la zona. Mi camioneta era lo suficientemente amplia para todos, así que fuimos juntos. Después del desayuno, mi sobrina dijo que quería ir a un lugar específico para tomar las fotografías de su proyecto. Un lugar que, según ella, tenía una arquitectura interesante. Ese lugar era el Panteón Municipal de Apizaco. A mi esposa le pareció excelente idea acompañarla. Llegamos al panteón cerca del mediodía. El lugar estaba casi vacío. Era julio y no había muchas personas visitándolo. Quiero dejar algo muy claro. Nosotros no entramos al panteón con burlas ni con faltas de respeto. Caminamos tranquilos entre las tumbas. Mi esposa ayudaba a mi sobrina a acomodar las tomas. Yo sostenía de la mano a mi pequeño hijo, mientras mi hijo mayor caminaba cerca observando atentamente todo. Platicaba con mi hermano mientras ellas terminaban las fotografías. Después de un rato, terminaron y simplemente nos fuimos. Nada extraño ocurrió, o al menos eso pensábamos. Esa noche comenzamos de regreso a Veracruz. Eran cerca de las 10 cuando nos despedíamos. Fue en ese momento cuando notamos algo. Mi hijo menor tenía un carrito de juguete en la mano. Era un juguete viejo. No parecía de plástico moderno. Tenía piezas metálicas, un diseño antiguo, como de esos juguetes que ya casi no se ven. Pensamos que lo había tomado del restaurante donde habíamos desayunado. Intenté quitárselo para tirarlo, pero comenzó a llorar de inmediato. Un llanto fuerte, desesperado. No quería soltarlo. Y ahí cometí el error más grande de toda esta historia. Se lo devolví. Le pedí a mi sobrina que lo lavara y dejamos que se lo quedara. Subimos a la camioneta y comenzamos el viaje.
Durante el trayecto, mi esposa recibió un mensaje de texto. En ese tiempo no existía el WhatsApp. Todo era por SMS. Era mi sobrina. Nos escribió algo que nos dejó incómodos. Decía que el carrito no estaba en el restaurante y que seguramente mi hijo lo había tomado del panteón. Mientras hablábamos de eso, Sota comenzó a ladrar. No era un ladrido normal, era histeria. Ladraba hacia la parte trasera del vehículo, directamente hacia mi hijo. Mi pequeño iba en la tercera fila de asientos. No podía verlo, pero lo escuchaba jugar. Movía el carrito, hacía ruidos de motor, como si estuviera conduciendo. Y eso era extraño, muy extraño, porque mi hijo nunca había jugado con carritos, ni siquiera tenía juguetes de ese tipo. Pero lo que más me inquietó fue Sota. Nuestra perrita ladraba como si estuviera viendo a un extraño, como si no reconociera a mi propio hijo. De pronto, mi hijo soltó una risa extraña. No era suya. Encendí las luces interiores de la camioneta y cuando miramos hacia atrás, los dos niños estaban dormidos, profundamente dormidos. Mi esposa dijo que seguramente estaba soñando. Yo asentí, pero algo no estaba bien. Durante el resto del camino, seguimos escuchando risas detrás y los ladridos desesperados de Sota. Nuestra pesadilla apenas comenzaba. Llegamos a casa pasada la medianoche. Subí a los niños dormidos. Los acostamos en su habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertaron unas risas. Risas de niño. Pero había algo más. Como si esa risa se mezclara con otra. Una más grave, más vieja, más torcida. Sota ladraba en el patio, desesperada. Corrí al cuarto de mis hijos. Mi hijo mayor estaba sentado en su cama, llorando. ¿Lo escuchas, papá?, me dijo. Entonces noté algo peor. Santiago, mi hijo pequeño, no estaba en su cama. Bajé las escaleras rápidamente. Pensé que había encendido la televisión. Pero cuando llegué a la sala, sentí cómo el cuerpo se me helaba. En medio de la sala oscura, iluminado solo por la tenue luz azul de la pecera, estaba mi hijo, sentado, con las piernas cruzadas, jugando con el carrito. Santi, dije en voz baja. Entonces levantó la cabeza y lo que vi no era mi hijo. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas. Su rostro parecía envejecido, como si un anciano estuviera usando la cara de un niño. Una sonrisa torcida se dibujaba en su boca. En un momento, Santi parpadeó y poco a poco su cara volvió a ser la de siempre. Santiago comenzó a llorar confundido. No sabía cómo había llegado ahí, pero yo sí sabía algo. Lo que había estado sentado en esa sala no era mi hijo. Subimos todos a nuestro cuarto. Dormimos los 4 juntos, pero Santiago seguía pidiendo su carrito. Intenté decirle que ya no lo tenía, pero lloraba y lloraba. Así que decidí ir por él. Abrí la puerta de la habitación y en ese mismo instante el carrito entró rodando por el pasillo. Pasó entre mis pies, como si alguien lo hubiera empujado desde la oscuridad. Mi esposa y mi hijo mayor gritaron cuando vieron esto. El carrito se detuvo contra un mueble. Miré el reloj, 5 de la mañana. Ahí comprendí todo. Tenemos que devolver el juguete.
Salimos de la casa prácticamente como estábamos. Condujimos de regreso a Tlaxcala. Durante todo el camino, mi hijo no soltaba el carrito. Era como si estuviera hipnotizado por él. Llegamos al panteón de Apizaco. Me bajé y lo dejé en la entrada. Ni siquiera quise entrar. Solamente lo dejé ahí. Mi hijo lloró durante un buen rato, pero finalmente se quedó dormido. Pensé que todo había terminado, pero en el camino de regreso tuve un pequeño accidente. Mientras rebasaba una camioneta, algo cruzó la carretera. Un niño, de unos 3 o 4 años. Frené. La otra camioneta también frenó. Los dos lo vimos, pero cuando miramos de nuevo, cuando buscamos, no había nadie, ni en la carretera, ni en los espejos. Después de eso, todo terminó. Santiago no recuerda nada. Es como si nada de esto hubiera pasado. Días después, mi sobrina llamó a mi esposa. Había regresado al panteón para tomar más fotos. Mientras caminaba entre las tumbas, vio un mausoleo. Dentro había un juguete. Un carrito. El mausoleo estaba cerrado con un candado viejo, oxidado, imposible de abrir. Pero el juguete que estaba dentro era exactamente el mismo carrito. Aquel que días antes había lavado para darle a mi hijo. ¿Lo recuerdas? Saludos, Ángel Obscuro.